Hola, un saludo muy especial a todas y a todos los que nos acompañan en un café con Carlos Ramiro. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona a quien conozco de hace muchísimos años. Es primero un extraordinario ser humano, es un gran profesional y es un apasionado hombre y conocedor, además experto del tema que queremos desarrollar el programa del día de hoy, el desarrollo sostenible, la sostenibilidad. Me refiero al abogado Javeriano, especialista en Derecho Administrativo, también en gerencia social y gerencia empresarial, que ha sido por muchos años, por más de 20 años, consultor en temas empresariales, docente también en temas de sostenibilidad, de gestión sostenible. Fuimos compañeros de trabajo en Finagro cuando yo fuera secretario general de Finagro y Dios me diera a mí la bendición de ser presidente de esta hermosa entidad que le presta tanto servicio a los campesinos del país. También fue director de Ciudadanía Corporativa de Avianca Holding y bueno, ahora usted nos habla del último punto de su perfil y es creador de la práctica de gestión sindical sostenible. Ahora nos habla de eso. Le damos una muy bienvenida a este hombre de origen griego, nacido en el altiplano cundiboyacense y casado con Opita. No tiene por dónde ni tener un tiz negro en su piel, ni tampoco, como decimos en la tierra, tener un asomo de ser soroco. Es un hombre muy brillante, diría yo. Bienvenido, John Caracaxianis, a Un Café con Carlos Ramiro. Muchas gracias, Carlos Ramiro. Me da un enorme placer verlo y además tomarme un café con Carlos Ramiro y con toda la audiencia que usted tiene y con la gente del Huila que queremos tanto ambos. Y pues sobre un tema tan importante en este momento para el país, para la región y para el mundo, como es el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias por esta invitación y qué bueno compartir con todos hoy, esta tarde, sobre estos temas. Bueno, no, muy bien. Gracias a usted, John, por aceptar la invitación. Además de eso, John le adorna una extraordinaria esposa, a quien conozco desde pequeñito, desde que tengo uso de razón, y tenía una belleza de padre como de familia Chabelita Polanía, de origen garzoneño. John, vamos a empezar entonces. A ver, se discute mucho y se habla mucho sobre si esta pandemia nos deja una reflexión y es si ha hecho crisis el capitalismo salvaje. Las desigualdades, la concentración de la riqueza en muy pocos y la pobreza extendida en la mayoría de habitantes de este planeta. Para no ir más lejos, tenemos, por ejemplo, ciudades como Neiva, como la tercera ciudad con mayores índices de pobreza extrema, no ahora en la pandemia, viene de unos años atrás, y el país está atravesando, y el mundo, con unos estándares y unos indicadores de desempleo, como en Estados Unidos, que ya rayó el techo del 20%, Colombia debe estar en un número un poco menor, pero creciente, y digamos lo que esta crisis está llevándonos a reflexionar sobre cuál es el modelo económico que estamos teniendo en la humanidad y hasta dónde eso es no solamente un elemento que genera desigualdad, sino adicionalmente a ello autodestrucción de la raza humana y de todo lo que pueda llegar a existir o ha existido en el planeta. Yo le quiero preguntar entonces, John, porque a partir de aquí se generan varios conceptos. ¿Qué le dice a usted, digámoslo, esta pandemia frente a temas como el capitalismo salvaje, como el capitalismo social, como el capitalismo sostenible, el capitalismo verde? ¿Qué opina usted? ¿Qué reflexión le está dejando esta pandemia frente a este tema? Pues esa sin duda es, Carlos Ramiro, la pregunta más importante en este momento. Yo creo que esta situación de emergencia sanitaria nos está generando unas reflexiones muy importantes a todos y es necesario que se genere esta reflexión. Lástima el costo, lástima el impacto que estamos teniendo todos en la humanidad. Este es el confinamiento más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad. Tenemos en este momento alrededor del 50% de la población mundial confinada en sus hogares.
pero de esto lo que tenemos que sacar es un mensaje positivo. La reflexión que usted hace es muy válida. La verdad es que no solamente los pensadores socialistas y los pensadores que se han apartado tradicionalmente del capitalismo, pues han propuesto alternativas diferentes a la libertad económica, sino que los propios capitalistas han generado esta reflexión y no tan recientemente. Yo quisiera empezar por plantearle a la audiencia una reflexión que hacía Peter Drucker, que puede ser el padre de la administración moderna, en la Universidad de Harvard, terminando los años 80, es decir, hace 40 años. Él empezó a generar unos documentos que se convirtieron en una obra que recomiendo a todos, que se llama La sociedad postcapitalista. Sin duda usted nos está planteando esta tarde ese tema. ¿Vamos hacia una sociedad postcapitalista? La respuesta es sí. La respuesta es que la pandemia nos ayuda a reflexionar en muchas cosas que vamos a ir analizando y que tienen que ver con el pensamiento de la sostenibilidad. Pero ya Peter Drucker decía en los 80 que era necesario llegar a un capitalismo consciente, a un capitalismo de las más altas normas sociales y ambientales, donde la corrupción, las inmensas desigualdades de renta y esa brecha que se empezó a generar por un libertinaje más que una libertad de mercado, de un mercado que tenía unos indicadores muy limitados para medir la producción de valor social y ambiental, empezó a abrirse de manera que fuimos llegando a esta destrucción de valor. Y el contrasentido que tiene esto es que el capitalismo se trata de construir valor, pero su ejercicio, desafortunadamente, por no ser consciente, ha generado destrucción de valor. Aquí quiero juntar esta voz, digamos, de Peter Drucker con un empresario colombiano a quien tuve la fortuna de conocer y de admirar profundamente, que era don Hernán Echavarría Olózaga, fundador del Grupo Empresarial Corona, y una frase que para mí sintetiza todo lo que fue su vida personal y su vida institucional. Él fue empresario, servidor público, pero ante todo un buen ciudadano. Y él decía, solo personas con valores pueden generar valor en una economía. Sin embargo, se requiere mucho valor para defender una vida y una empresa basada en valores. Hacia lo que vamos, Carlos Ramiro, es a una economía libre, pero con valores, respetuosa del ser humano, donde el ser humano vuelva a ser el centro, el principio y el fin de cualquier estrategia pública, privada o de la sociedad civil, y que por supuesto proteja nuestra casa común, el medio ambiente, sin el cual no es posible la vida de la próxima generación, como dijera la primera ministra Gro Harlem Brundtland en los años 80, cuando se generó el concepto del desarrollo sostenible. Bueno, pues tengo digámoslo, la duda que me genera parte de su reflexión, y es: ¿el capitalismo sostenible es un tema ideológico, político, ecológico o económico? ¿O la combinación de todas ellas? ¿O cuál es el punto de encuentro, el punto medio entre estas discusiones ideológicas, políticas, económicas y ambientales? Pues es exactamente esa perfecta armonía entre los tres. La verdad, esto no es tan nuevo como parece, porque la economía siempre ha sido la más social de las ciencias. La economía se trata, y qué sino, de la objetivación de relaciones sociales. Objetivamos numéricamente y algunas veces matemáticamente la relación entre los seres humanos. Eso es la economía. Pero la verdad es que la libertad económica, y empiezo por esa palabra que creo que nos puede congregar a todos, todas las conquistas humanas, toda la institucionalidad humana y todo el ejercicio de las ideas políticas se ha construido sobre la idea de la libertad del ser humano. Entonces esa libertad, y es lo que se viene a entender un poco, este planteamiento de Drucker es pionero, pero yo diría que el centro de la construcción de la sostenibilidad se da hacia los años 90, cuando John Elkington, un británico, académico, economista británico, plantea por primera vez lo que se llamó la triple cuenta de resultados. Y él decía exactamente lo que usted menciona en la pregunta. Él decía, si no generamos valor social y si no generamos valor ambiental, no es posible hablar de generación de valor económico.
La economía no es otra cosa que la construcción de valor social con una adecuada administración del ambiente. Y entonces, si recordamos aquí cómo se gesta pues las normas ambientales, los sistemas de gestión ambientales, en el caso colombiano, que somos pioneros en la región de tener un código de recursos naturales renovables en los años 70, de tener una carrera de ingeniería forestal en la Universidad Nacional en los años 60 y de tener después de la constituyente del 91 un estatuto ambiental muy moderno cuyos verbos rectores son prevenir, mitigar y compensar los necesarios impactos que la presencia del hombre hace en el ambiente. Esto no es posible si nosotros no generamos externalidades positivas hacia cada ser humano y hacia todo ser humano. Y eso es básicamente lo que ya en un número enorme de rankings, de sistemas de gestión, de auditoría, se conoce como la gestión sostenible. Y es esa producción de valor social y esa producción de valor ambiental cuyo resultado es la verdadera generación de riqueza. Todo lo que nos está pasando en este momento nos muestra cómo simplemente haber aumentado las ventas en un ejercicio, pero haber destruido a los grupos de interés, es decir, a los trabajadores, a los proveedores, de pronto al Estado, al no jugarle limpio, de pronto a las comunidades donde trabajamos, etcétera, pues eso no produce verdadero valor económico. Las pocas organizaciones que en verdad han hecho relaciones honestas, transparentes y de valor con sus trabajadores, con sus proveedores, con la administración pública, con la misma competencia incluso, es decir, con todos los seres humanos, y a partir de ello han generado valor, ese valor ha sido sostenible, no solo en el tiempo, sino que ha producido condiciones objetivas para una mejor calidad de vida de todos los seres humanos. Y eso es lo que al final dijo en los 80 la señora Brundtland, cuando dijo que el desarrollo sostenible era el desarrollo económico para esta generación, pero que permitiera la existencia de la próxima. Hombre, los que tienen fundamento de fe y que tenemos soportes en la fe cristiana, entendemos conceptualmente que no se puede servir a Dios y al dinero. Sin embargo, ese punto medio es difícil porque los medios de vida obligan a que usted tenga muchas veces que ver cómo, aquí acabándolo usted de mencionar en algunos apartes de su intervención, la búsqueda de ese medio de vida económica hace que a veces el límite se pase. Y ahí están los efectos que se están teniendo por el calentamiento global, por la emisión desmesurada de CO2, y que también esto está dando origen a que haya una formalización de ese denominado capitalismo sostenible. ¿Qué organizaciones mundiales están hoy reglando esta materia, John? Pues mire, eso que usted dice es bien importante porque nos hemos movido en nuestra historia y un poco también por una mala interpretación de la visión religiosa que compartimos quienes pues creemos en este Dios, en este ser trascendente que es amor perfecto y que es respeto perfecto por todos sus hijos y por nuestros hermanos, los seres humanos. No hay ninguna oposición entre la generación de valor y la generación de valores. Y por eso citaba un poco la frase de Hernán Echavarría, y es porque realmente no hay mejor negocio, si lo queremos poner en esos términos para que toda la gente nos entienda, no hay mejor negocio que proteger al ser humano. No hay más actividad más rentable que proteger a las personas. No hay nada mejor que de verdad trabajar por los valores y principios de la humanidad. No hay ninguna contradicción entre la producción de valores, entre hacer las cosas bien, entre hacer el bien y hacerlo bien, y la producción de riqueza. Al contrario, el haber pensado que solo favorecer a unos grupos de interés, que de pronto dañar el ambiente por lograr unas ventas o unos resultados tempranos con algunas de las reglas económicas era más rentable, es lo que se ha demostrado que no lo es. Sinceramente, cuando tenemos buenas prácticas, porque la sostenibilidad a nivel práctico en lo que se ha convertido es en un repertorio cada vez más grande de buenas prácticas de gestión de todas las organizaciones, no solo de las empresas, ahora lo comentaremos, pero digamos no tiene ningún sentido que solo lo hagan las empresas
empresas si no lo hace el Estado, y que no tiene ningún sentido que lo hagan las empresas y el Estado y no la hagan las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, proteger al ser humano, proteger a los animales, a la naturaleza, a los seres sintientes, es sin duda el mejor negocio. Ahí está la rentabilidad. Lo que sucede es que el sistema económico tiene que valorar esto de esta manera, y es lograr este resultado no de cualquier manera. Usted me pregunta qué organizaciones lo hacen. Ya hace muchos años, por fortuna, en las bolsas de valores se empezaron a generar índices de sostenibilidad. A finales del siglo XX se creó tanto en el FTSE, que es uno de puestos de bolsa británicos, el FTSE 4Good, un índice que medía el impacto ambiental de las operaciones de las empresas vinculadas a la bolsa o al índice. Más adelante, no mucho más adelante, y antes de comenzar el siglo XXI, también el Dow Jones creó el famoso Dow Jones de sostenibilidad. Hoy lo absorbe Standard & Poor's, que es como el puesto grande de bolsa, y ahora se llama el ESG Index, es decir, el índice ambiental, social y de gobernanza, que mide un universo de más de 95 temas que están en 35 aspectos de sostenibilidad, y se considera que una empresa, en este caso, que logre impactar positivamente a todos sus grupos de interés, proteger el medio ambiente, tener unas relaciones laborales sostenibles, que respeten los derechos de sus trabajadores, pero también que esos trabajadores respeten los derechos a la libertad económica de estos empresarios, en fin, que se proteja el medio ambiente, los derechos humanos, que es una agenda novísima en materia de empresas. El secretario Ruggie, del secretario general Kofi Annan, a principios del siglo XXI, creó los principios de empresas y derechos humanos, un marco regulatorio voluntario para las empresas, con el propósito de que no los garanticen, porque eso les toca al Estado, pero sí se aseguren de no ser cómplices en la vulneración de derechos humanos de todos los grupos de interés. En fin, son 95 temas del interés más profundo del ser humano, que al ser gestionados, estos índices de bolsa valorizan el valor de estas acciones de estas compañías. Es decir, y esto es lo que todos los que trabajamos en estos temas esperábamos siempre, y es que si yo me porto bien con las personas, si yo genero valor social y si yo genero valor ambiental, mi organización valga más en el mercado. El mercado ya lo interpreta de esta manera y valoriza las buenas prácticas. Ok, una pregunta, digamos, lo determinado ya y ya de manera funcional esos indicadores de sostenibilidad en algunas de las bolsas, como usted lo acaba de mencionar, algunos de los ejemplos. Y cuando ya esos indicadores permiten que ese valor social y que ese valor ambiental pueda también traerme un porcentaje de valor económico, o en este caso valor patrimonial o valor accionario, en la región, para aterrizar en Colombia, ¿conoce usted referentes empresariales que hoy por hoy hayan sido de alguna manera beneficiados de parte de ese mayor valor patrimonial o valor accionario a través de poder lograr hacer esa gestión sostenible y esa gestión social y cumplir, digámoslo, con los indicadores de sostenibilidad, y que hoy por hoy sus acciones hayan crecido, digámoslo, de propias o de inversionistas colombianos con presencia en el país? Sí, efectivamente, y qué bueno que esa pregunta es hoy en el año 2020, porque nosotros empezamos a hablar de estos temas desde la ANDI hacia el año 2000 y nos miraban un poquito como el loco del pueblo, ¿no? ¿Qué le pasó a este hombre? ¿De qué es lo que está hablando? Pero tengo que decir que empezamos a hablar por todo el país de estas posibilidades, y pues estaban muy nuevas además en el mundo. Como le cuento, los índices empezaron a surgir a finales del siglo XX y principios de este siglo, y empezamos a hablar en las diferentes regionales de la ANDI en Colombia, y en ese momento los chilenos en Latinoamérica ya habían tomado la delantera y tenían varias empresas listadas en el Dow Jones de sostenibilidad, generando esa reacción que usted menciona, de empresas como Codelco, por ejemplo, la compañía de cobre de Chile, y algunas mineras empezaron a mejorar el valor de sus acciones en el mercado gracias a la incorporación y certificación de buenas prácticas. Empezamos a hablar de esto en diferentes seccionales, y debo decir que en la seccional de Antioquia
especialmente, y en algunas empresas del centro del país empezó a tomar eco esta visión de la sostenibilidad. Y hoy, en el año 2020, le puedo decir, Carlos Ramiro, y a todos que hemos superado a Chile. Hay más empresas colombianas como grandes campeonas de sostenibilidad listadas en el Dow Jones que empresas chilenas. Y esto es muy interesante y es muy importante, y estoy seguro que pronto vamos a ver empresas huilenses y empresas del sur del país en estos índices y logrando este desempeño, porque la materialidad de prácticas de las empresas colombianas es muy alta. Lo que pasa es que aquí no nos lo creemos. Aquí hasta que no venga un suizo y nos lo diga, no le creemos. Estas empresas empezaron, y le doy ejemplos concretos, una empresa pública, Empresas Públicas de Medellín, logrando un comportamiento de excelencia en sostenibilidad, logrando atraer fondos de inversión sostenible que invierten justamente en empresas que evidencian estas prácticas, logró expandir sus operaciones a otros países, y es así como hoy, y usted lo conoce muy bien, ha logrado adquirir compañías en otros países y opera servicios públicos en otros países latinoamericanos con altísimos estándares de calidad y de sostenibilidad. Cementos Argos también es la misma historia, logró apalancar recursos para su expansión y hoy tiene operaciones en los Estados Unidos y en varios países latinoamericanos. Bancolombia es un banco colombiano centenario y hoy es considerado el banco más sostenible del mundo, y lo ha convertido justamente pues en capital, en valor accionario, pero también en productos innovadores dentro del sector financiero para sus grupos de interés, y también eso le ha permitido adquirir otras instituciones financieras en otros países latinoamericanos y acrecentar su operación. Y así le podría dar muchos ejemplos en la industria, en los servicios. Hoy, esta mañana estábamos hablando con una firma de abogados que nació en Bogotá, hoy es multilatina y ya está haciendo diseño de fondos de inversión sostenible y se está expandiendo por toda Latinoamérica, y creería yo que es de las primeras firmas de abogados del mundo que va a hacer gestión sostenible de su cadena de abastecimiento y va a incorporar todos estos postulados en su gestión. Pero además hay una noticia muy interesante, y es que usted, al leer el perfil, usted contaba que nosotros hicimos una implementación de una práctica que se llama gestión sindical sostenible. Ya le comentaré un poco más sobre eso, pero lo que queremos y queríamos es que los sindicatos de trabajadores, porque yo trabajé muchos años en un sindicato de empleadores de empresas, se conviertan en organizaciones sostenibles. Quitemos el paradigma de que son organizaciones que enfrentan a las empresas, que destruyen a las empresas o que viven del enfrentamiento entre dos partes, sino que al contrario son verdaderos gremios sostenibles de trabajadores responsables que generan valor para la compañía, que son aliados estratégicos para la sostenibilidad de la organización. Pues hoy tenemos el primer sindicato sostenible del mundo en Colombia, un sindicato de industria colombiano, y ya empezamos un programa de sindicalismo sostenible con el apoyo de la OIT, con el apoyo de la CGT, que pronto se va a convertir en el apoyo de la ADS, que es una central latinoamericana que reúne 20 millones de trabajadores en 15 países de la región. Y esa es la fuerza, Carlos Ramiro, trabajo sostenible, partidos políticos sostenibles, gobierno sostenible y empresas sostenibles, con la que vamos a poder, después de esta crisis y con una conciencia mucho más alta, empezar a construir valor social y convertir ese valor social en valor económico para nuestras empresas, para nuestros trabajadores, para nuestro Estado, para la sociedad latinoamericana toda. El liderazgo de la federación está haciendo ya, digámoslo, en su mapa, o ha hecho mejor, que en su mapa estratégico se esté desarrollando la caficultura sostenible. Y ahí vamos viendo cómo va mejorándose en materia social, mejoramiento de la calidad de vida de los productores, que en más de un 94-95% promedio país, estamos hablando de pequeños productores, de dueños de una hectárea, de media hectárea, de hectárea y media. La calidad de vida es muy compleja. Y entonces, este modelo de desarrollo económico sostenible permite entonces que su calidad de vida y que el impacto social se note. Y obviamente algo muy importante, que es un gran vacío que hay en el campo colombiano, y es la formalización laboral. Y obviamente hacer que su pequeña microempresa rural pues sea rentable. John,
este, háblenos entonces, John, de qué empresas o qué monopolio o quiénes están ejerciendo, digámoslo, la labor de emisión de bonos de compensación de CO2 en Colombia. Cuéntanos Bueno, un sí, poco de lo que usted conoce sobre este, digámoslo, modelo de negocio sostenible. ese mercado que usted menciona es bien importante y todavía hay una gran oportunidad de crecimiento para el país. La verdad, la primera firma que comercializó bonos de carbono en Colombia que yo conocí, pues es Suiza. Y se vinieron a Medellín y lo lanzaron en Colombia con proyectos, muchos en el departamento del Huila. Entonces yo me pregunto por qué tiene que ser así. Yo llevo, como usted sabe, 20 años dando lora con esto desde acá y tratando de generar innovación de sostenibilidad, pero además hay muchísimos ejemplos. En Colombia se hizo hace muchos años el primer centro regional en apoyo del Pacto Global de las Naciones Unidas acá en Colombia, cuando yo estuve al frente del área de responsabilidad social de la ANDI. Mi sucesor en el cargo gestó y logró el establecimiento del Centro Regional para Latinoamérica y el Caribe del Global Reporting Initiative, que es la iniciativa más importante de reporte de gestión sostenible, no solo para las empresas, sino también para los gobiernos y para las organizaciones de la sociedad civil. Y en fin, le puedo decir que hace muy pocos años en Medellín se creó el Centro Regional de los PRI, de los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas. Es decir, que en este momento en Colombia y para Latinoamérica y el Caribe, la institucionalidad más importante de la sostenibilidad queda en Colombia. Las prácticas existen en el país. Está todo servido y está todo listo para que logremos convertir eso en valor para nuestra gente, en empleo sostenible, en eso que ha llamado la OIT la Agenda del Futuro del Trabajo. Es instituciones sostenibles, centradas en el ser humano. Obviamente, en este momento la nota que se le va a introducir es con bioseguridad, con toda la protección de la salud de las personas, pero con alta productividad. El caso que usted menciona de la federación es muy interesante porque la federación, siendo un gremio de cultivadores, de cafeteros, pues ha logrado incorporar productos de valor agregado centrados en la sostenibilidad que han mejorado la producción de valor y los resultados para los mismos productores cafeteros. Es el caso de los cafés certificados por origen, por buenas prácticas y por Fair Trade. Fair Trade, comercio justo, es una iniciativa muy importante que garantiza el equilibrio entre los productores y la cadena de comercialización para que los productores reciban un trato justo, reciban un ingreso justo, cada vez más justo, pero tenemos sin duda la oportunidad de profundizar eso mucho más para lograr cosas como se ven en Italia, por ejemplo, donde tenemos cooperativas de campesinos muy ricos porque son dueños de los cultivos, son dueños de las plantas procesadoras, algunos son dueños de los puertos y de los buques con los que comercializan los productos. Eso es posible. Si aquí logramos integrar el modelo cooperativo que usted conoce muy bien, todos los modelos de apoyo al campo colombiano que pudimos conocer juntos también en Finagro, y la sostenibilidad junto con una gestión pública que adopte estos indicadores, que rinda cuentas con estos indicadores y sistemas de control a la gente, creo que podemos construir esa patria latinoamericana. Y es una discusión que trasciende las discusiones superfluas que hemos tenido sobre la izquierda y la derecha. Eso ya no existe. El único consenso que existe en la humanidad en este momento es que la próxima generación debe vivir y que para hacerlo tenemos que producir valor social y ambiental que nos libere a todos, que nos genere una verdadera libertad económica. Yo le quiero decir que las condiciones están dadas, tenemos el conocimiento, las capacidades y el talento en Colombia para lograrlo, y que una decisión política y una decisión de los empresarios y una decisión de sus trabajadores lo puede hacer posible de manera muy rápida. De acuerdo, y naturalmente que no podemos seguir comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones con los desaciertos de esta y las anteriores generaciones, así que es el momento de recomponer. Y creo que esta pandemia nos deja esa reflexión enorme. Y ojalá que todos entendamos el mensaje que nos está dejando, porque cuando ponía yo el ejemplo en lo que no se puede combinar en materia en materia de temor, de fe, de
autoridad ejercida suprema, que es, digámoslo, la autoridad de Dios, versus el dinero, pues hace entonces que esta pandemia nos haya hecho entender a golpes, a perrero limpio, como decimos en la parroquia y en la provincia, esa diatriba, digámoslo, que hemos tenido y que desafortunadamente no hemos entendido. Porque todo el dinero, todas las joyas, todos los carros de alta gama, de buenas marcas, ¿en dónde quedaron en esta pandemia? ¿En dónde quedaron las riquezas económicas? ¿En dónde quedó la ponderación del dinero versus la ponderación de la fe en Dios? Nosotros, los seres humanos, en esta pandemia hemos llegado a varias reflexiones. Una de ellas es el llamado a la reflexión, el llamado a reflexionar sobre el no dejar de reflexionar sobre la responsabilidad que estamos teniendo sobre muchas generaciones que vienen de nuestros actos presentes. Y en ese orden de ideas, yo creo firmemente, John, en que este puede ser un camino que la humanidad debe empezar a explorar de manera seria, cierta y en colectivo. Porque la creación de cultura, como usted lo acaba de mencionar, ese es el gran reto. Porque no es solamente el mensaje y el discurso, sino cómo creamos cultura sostenible en todos los ciudadanos de este país, de este departamento, de este planeta. Otro sector que también lo está desarrollando es el sector ganadero, a través de la ganadería sostenible, y hay muchos ejemplos más. Y eso que usted acaba de decir en materia cafetera, ¿en qué se traduce? Para entenderlo, es que no es justo que un cafetero que vende una carga de café, en promedio 900.000 pesos, 900 y tantos mil pesos, versus el producto final, que está en promedio fuera de Colombia en una taza de café a $2 y $3 la taza de café. Ese precio justo, esa incorporación con el agregado de valor en todos los ciclos productivos y en todos los ciclos de la cadena, es el gran reto que en colectivo debemos construir, en el que la gremialidad en el país lo está haciendo, como lo están haciendo los ganaderos, que han sido señalados por tradición en afectaciones en afectadores del medio ambiente, pero están haciendo un gran esfuerzo los ganaderos de Colombia por hacer la producción sostenible, por mejorar la alimentación de nuestra ganadería para que obviamente sean sostenibles, respetuosos y puedan convivir social, ambiental y económicamente. Cuando con John logramos, y fíjense usted cómo es la vida, fíjense ustedes cómo es la vida, con John logramos que Finagro sellara pacto global con Naciones Unidas por la Sostenibilidad, gracias al apoyo de la Junta Directiva, además. Miembro de Junta Directiva que en esa época era el actual gobernador del departamento del Huila, entre otras cosas, Luis Enrique Duzán, como representante de la participación accionaria del Banco Agrario, y estuvimos luego invitados por el Banco Interamericano de Desarrollo y fuimos a París a participar de toda esa mesa que desarrolló la Banca de Desarrollo Sostenible en la región, en toda la región, y vimos la experiencia de Guatemala, vimos la experiencia de Perú, vieron la experiencia nuestra de Bancoldex, de Findeter y de Finagro. Y en el plan de desarrollo yo hago esta referencia para llegar a aterrizar a la era actual. En el plan de desarrollo que acaba de aprobar la Asamblea del Departamento del Huila, logramos incorporar el elemento transversal que incorpore los objetivos estratégicos planteados por el actual gobierno a través del desarrollo sostenible. Esto es un mensaje muy importante que de la convicción clara y del compromiso que yo sin duda creería que tiene el gobernador, no solamente porque apoyó esta iniciativa que le propusimos y que ya quedó aprobada, sino porque en su momento ya lo había hecho cuando estábamos nosotros, usted como secretario general y yo como presidente de Finagro, él siendo miembro de la Junta Directiva, en el sello que hicimos con Finagro de Pacto Global con Naciones Unidas. Sin embargo, yo creo que el reto es muy grande y es que todos en colectivo entendamos la responsabilidad que cada uno tiene en la construcción de este nuevo modelo social y de este nuevo modelo económico que implica, llamémoslo como lo queramos llamar, para algunos y para este programa, el capitalismo
sostenible. John, cuéntenos cómo es esa experiencia que ha tenido usted sobre la práctica de la gestión sindical sostenible en Colombia, de la cual usted es el creador. Bueno, pues antes de hablar de eso, es que no quiero dejar algo que usted ha dicho que es muy importante. El departamento del Huila es una potencia de desarrollo sostenible para toda Latinoamérica. El macizo colombiano, la biodiversidad que tiene, el gran capital climático de agricultura, de ganadería, de producción y su gente, es demasiado importante. Yo creo que lo que usted ha dicho es demasiado importante. Que el plan de desarrollo del departamento del Huila tenga un eje transversal de desarrollo sostenible es vital y permite que sea un pionero a nivel de Latinoamérica y probablemente del mundo en hacer gobierno sostenible. Ojalá que todas las fuerzas vivas del departamento incorporaran ese concepto y tomaran ese liderazgo que sería de mucho impacto pues, por los activos ambientales y sociales que tiene el departamento, de incorporar en la gestión estas prácticas, de alinear nuestra agenda de desarrollo sostenible, para la que además pues, es que están los recursos, los pocos que quedan después de esta crisis, pero los que tendrán que ser invertidos en la humanidad, pues para que sea viable precisamente la próxima generación. En esa misma línea es que durante Perdón, años John, empezamos a... perdón, Señor, perdón un segundito, John. Claro, a veces la mezquindad y la pequeñez no nos deja, desafortunadamente, por todos estos temas políticos. Pero digamos lo que hoy el terreno está abonado, como usted lo acaba de decir, porque no solamente, digámoslo, ¿qué está incorporado para estos 4 años y para estos 16 años? Solamente falta juntarnos, hacer equipo y aprender a trabajar y construir en colectivo. Porque en el Huila está, por una parte, los 3 objetivos estratégicos que se ha propuesto y por el que eligieron al actual gobernador para reactivar economía, para mejorar el acceso al empleo y la empleabilidad, y transversalmente a iniciativa de la Asamblea logramos incorporar con el apoyo del gobierno el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible, que son 2 elementos que van de la mano, John, porque como usted lo acaba de decir, los elementos del territorio del Huila, permiten que, elementos cuáles, el macizo colombiano, el gran río de Colombia que nace en el Huila, el río Magdalena. Estamos en medio de 2 cordilleras. Nos permite entonces ser una fuente que oferta servicios, por ejemplo, de transformación primaria al Caquetá, al Putumayo, al oriente caucano, al sur del Tolima, y que puede naturalmente ser un gran desarrollador de la agregación de valor de su producción primaria propia, que está, digámoslo, representada, como lo decía anteriormente, en una economía primero informal, pero además de eso de pequeños productores, especialmente de café, de productores de frutas, de ganadería, de piscicultura, y permitiría muy fácilmente hacer un piloto país para que haya en el Huila, en un ordenamiento territorial proyectado a 16 años y construido en colectivo y ejecutado en colectivo, despojándonos de cualquier pretensión y interés particular y político, que podamos hacer, ojalá, como usted lo acaba de decir, y ese es de alguna manera mi sueño y mi anhelo, y ojalá lo entendamos todos, en que se pueda hacer un piloto no solamente en Colombia, sino como usted lo ha dicho, en toda la región latinoamericana, de un gobierno de gestión sostenible. Pero bueno, no me quiero detener solamente en eso, y ya para terminar, John, usted es el creador de la práctica de gestión sindical sostenible. Explíquenos ¿cómo logró usted que en Colombia se iniciara este proceso? bueno, lo primero, gracias, Carlos Ramiro. Yo lo primero que creo es que fue Dios, porque sin esa ayuda no se logra. Usted conoce mejor que nadie la historia de las relaciones entre los trabajadores y los empleadores en nuestro país y en toda Latinoamérica. La historia de la sindical y laboral pues es una historia muy tortuosa, una historia de prejuicios, una historia de conflictos, una historia muy triste de mucha destrucción de valor social, que desde la forma en que pensamos nosotros, pues no se entiende. Yo no puedo entender eso porque la verdad, y cuando tuve la oportunidad de trabajar en la ANDI, que es un sindicato de empresas, porque sindicare es una palabra latina que significa asociarse, de manera que sindicato no es una palabra de trabajadores, no es una palabra sesgada, como ha parecido a ciertos tipos de sindicatos de trabajo.
trabajadores, sino que significa nada menos que el derecho de asociación. Ese derecho de asociación y el derecho de la libertad sindical que está en el convenio 87 de la OIT es el mismo para los gremios de empresa, o sea, para la ANDI, para FENALCO, para ACOPI, etcétera, que el que ejercen las centrales obreras. Es exactamente el mismo. El mismo derecho de constituir las organizaciones, de asociarse para defender sus legítimos intereses y de lograr ese progreso juntos. No se hicieron ni las unas ni las otras para pelear con nadie. La ANDI no se hizo para pelear con el gobierno y los sindicatos de trabajadores no se hicieron para pelear con los empresarios. Se hicieron para proteger los intereses de su clase, es decir, los sindicatos de empresa para proteger a las empresas, los sindicatos de trabajadores para proteger a los trabajadores. Y en Colombia, que tenemos un desarrollo tan alto, tenemos sindicatos de entidades públicas como la Federación de Departamentos o de Municipios, que claramente tampoco fueron hechas para pelear con el gobierno nacional, sino para proteger el desarrollo de los municipios y de los departamentos. Entonces, con ese concepto empezamos a trabajar en esto hace muchos años. Cuando yo estaba recién entrado a la ANDE, hicimos un evento, esto estamos hablando del año 2002 o 2003, en el que vino el presidente de Volvo y el presidente del sindicato de Volvo. Esto fue absolutamente disruptivo en el sentido que los dos llegaron abrazados como buenos amigos, se sentaron a la mesa, quitamos los habladores para que nadie supiera quién era cuál, y el primero de ellos que empieza a exponer, pues cuenta la situación económica de Volvo, su reto para poder superar la competencia que tiene en ese momento con Toyota y General Motors, que lo está alejando de su competitividad de más de un 30%. La carga previsional sueca es altísima, o sea, la carga prestacional de los trabajadores. Entonces, esta persona que empieza a exponer hace toda una estrategia de retiro voluntario para lograr que las personas que deben irse de la compañía salgan protegidas de la compañía, aún mejoren sus ingresos, no tengan que emplearse con la competencia, puedan terminar pensionados sus días, pero alivien en más de un 30% los costos de la compañía y así la puedan salvar. Cuando él termina de hacer la exposición, uno escucha en las barras que algunas personas y algunos sindicatos decían que eso era un lavado de cerebro de los empleadores, como suele decirse en estos lugares. Y entonces ahí pasó el siguiente participante, y pues lo único que dijo es: no tengo mucho que agregar a lo que dijo mi compañero presidente del sindicato, quien diseñó la estrategia de retiro, sindicato del que yo hago parte. Y en ese momento se acabó la reunión porque nadie quiso entender que lo más normal es que el sindicato proponga la solución para la empresa, protegiendo a sus trabajadores, pero que además el presidente de la empresa y los directivos de la empresa pueden hacer parte del sindicato de trabajadores. Por supuesto, si están en una negociación colectiva, habría un conflicto de interés y se separarían esos roles, pero es que el propósito fundamental de un sindicato no es el conflicto colectivo, no es el conflicto, es la prevención de ese conflicto, es la protección de los derechos. Y eso se hace ejerciendo derechos y no abusando de derechos. A partir de ese germen empezamos a trabajar. Usted sabe que me tocó vivir el paro ilegal de ACTAG de un sindicato de pilotos de Avianca, que pues le costó una pérdida de productividad al país enorme, y la amenaza a derechos de más de 30 millones de clientes en 27 países de Latinoamérica, y una descolgada de la acción de una de las pocas compañías centenarias que tiene este país. Pero mientras tanto manteníamos paz laboral de más de 40 años con 16 organizaciones sindicales. Esto nos llevó a asistir a la OIT como empresarios y asistir al Foro Mundial de Empresas y Derechos Humanos como defensores de derechos humanos de 30 millones de personas que son clientes, que son trabajadores y que son proveedores, y aún del sector público de los países donde tributa la compañía. Y empezamos a construir esta idea porque además me impactó muchísimo, Carlos Ramiro, y quiero contarle a todos que cuando llegué por primera vez a una conferencia de la OIT, vi que había 3 puertas para entrar a las conferencias. La puerta de la derecha para los empresarios, la puerta de la mitad para los gobiernos y la puerta de la izquierda para los trabajadores. Y a mí me pareció que eso es el apartheid y que eso ya se acabó y que eso no puede seguir sucediendo. Entonces me fui de gancho con mis 2 sindicalistas, uno que era el sindicato más antiguo de Avianca, de tripulaciones y de gente de servicio de la compañía, y otro de los pilotos que sí decidieron volar y que salvaron la compañía en su momento, y tratamos de entrar por la puerta de la izquierda y no nos dejaron, luego tratamos de entrar por la de la mitad y no nos dejaron, luego tratamos de entrar por la de la derecha
fecha y no nos dejaron. Y luego pude hablar con la presidenta del Comité de Libertad Sindical y decirle que la puerta por la que entremos y la puerta por la que salgamos, todos debe ser la misma. Y que las prácticas con las que ejerzamos el sindicalismo y con las que ejerzamos el gobierno y con las que ejerzamos la empresa deben ser las mismas. Y ahí sí podríamos hablar de desarrollo sostenible. A partir de ahí construimos el concepto. Como le digo, ya estamos trabajando con un sindicato colombiano de industria, y le digo más, de la industria de hidrocarburos, que es una industria bastante fuerte en todas estas incidencias. Y ya hicimos una reunión histórica que fue hace unos pocos días con la CGT. Tuvimos más de 145 delegados de más de 70 instituciones sindicales de Colombia, pero que además tuvo la presencia de delegados de una asociación a la que ellos pertenecen, que se llama la ADS, que tiene 20 millones de trabajadores en 15 países de Latinoamérica. Vamos para allá. Vamos a liderar ese movimiento para que Colombia y Latinoamérica sea el líder del sindicalismo sostenible y podamos tener 20 millones de trabajadores en Latinoamérica, aportando materialmente buenas prácticas de sostenibilidad, fortaleciendo sus empresas, aún creando empresas y ojalá también participando políticamente con una sola agenda y con una sola idea. No es ideología, es una sola idea, y es la posibilidad de la próxima generación de seres humanos, es la conciencia del desarrollo sostenible, es el respeto absoluto por la vida y por la diferencia, la tolerancia. Esa es la agenda de la paz. Le quiero decir que hoy es una realidad, ya tenemos una institución que va a tener los certificados y los sistemas de gestión y la verificación independiente que la empresa más sofisticada que esté en el Dow Jones de sostenibilidad tiene en este momento. Estamos haciendo el mismo servicio con la misma calidad y con la misma verificación independiente, porque el sindicalismo sostenible se trata no de exigirle la sostenibilidad a las empresas, sino de ser sostenible, de ser un ejemplo de sostenibilidad, y en virtud de serlo y de tenerlo asegurado, poder efectivamente exigírselo a los demás grupos de interés. Con el Estado pensamos hacer lo mismo, y es un grupo de trabajo de colombianos, con clase mundial, con tecnología global y vinculando las iniciativas del Estado del arte mundial sobre sostenibilidad. Yo me estoy tomando un café, Café La Guilla, se produce por mujeres cafeteras del centro del Huila en Miraflores, el Café Miraflores en el municipio de Gigante, y esta tacita de café me la ha regalado el coronel en uso de buen retiro Felipe Ramírez Cuellar, en una cajita de Codo Central, en donde hay 3 variedades de cafés especiales de la más alta calidad, entre otras esta bolsa de café, que es café producido por mujeres, John, en el centro del departamento del Huila y en vasito biodegradable. Así que ¿Y dónde lo podemos conseguir para apoyar ese emprendimiento? ¿Dónde se puede conseguir ese café? Se lo pueden mandar a Bogotá. Si usted quiere, yo ahora le mando el dato para que de Cocentral le manden el café a su casa, y a cualquier colombiano que nos esté viendo desde Cocentral le pueden enviar este exquisito café hasta su casa. Yo lo recibí de parte del coronel Ramírez en uso de buen retiro, que le agradezco inmensamente por este gran regalo del padre. Así que nos despedimos en esta emisión de un café con Carlos Ramiro, con este extraordinario participante en el día de hoy, mi buen amigo John Caracaxiani. Nos vemos todos en una próxima emisión de Un Café con Carlos Ramiro.